Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos con ustedes en este tiempo que tenemos para compartir la palabra de nuestro Dios. Estamos meditando en un tema muy especial que iniciamos la semana anterior y estamos hablando de Dios. ¿Quién es Él? Y para empezar, bueno, la semana anterior ya hablamos de que Dios, el Dios de la Biblia, Él se revela a través de su creación, a través de todo lo que vemos, a través de toda la naturaleza, pero también Dios se revela en el corazón de los hombres a través de lo que nosotros llamamos conciencia. Y terminamos diciendo que Dios se revela a través de su palabra. Y bueno, a través de la Biblia, Dios se revela de una manera mucho mejor, porque lo hace de una manera más detallada. Dios usando la vida de los hombres, de hombres que fueron normales, como usted y como yo, pero que de alguna manera fueron hombres que le creyeron a Dios y tuvieron una relación personal, una relación íntima con ese Dios, y Dios les reveló lo que ellos tenían que escribir para que nosotros pudiéramos conocer a ese Dios de la Biblia, a ese Dios que se muestra en esa bendita palabra suya. Bien, de esa manera terminamos o concluimos la semana pasada diciendo que la Biblia no es el esfuerzo humano por conocer a Dios, sino más bien es Dios dándose a conocer al ser humano. Y al estar dándose Dios a conocer al ser humano, Dios en su palabra, también lo hace a través de diferentes nombres. Y en el Antiguo Testamento encontramos diferentes nombres compuestos de Dios que nos revelan su carácter, que nos revelan cómo es Él, que nos revelan incluso su propósito que Él tiene para con nosotros. Vamos en esta ocasión entonces a ver algunos nombres compuestos de Dios que nos revelan quién es ese Dios de la Biblia. Empecemos por la palabra Elohim. Elohim, que quiere decir Dios poderoso. Esta palabra se encuentra en la Biblia. La primera ocasión que la encontramos en la Biblia es en Génesis capítulo 1 y versículo 1, cuando dice la escritura de esta manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí la palabra Dios es la palabra hebrea Elohim. Elohim, que es una palabra compuesta y que al traducirse viene a decir, o una traducción muy correcta sería dioses, dioses, ya que la palabra Eloí se encuentra en plural. Por eso la encontramos en la Biblia así como Elohim, es el plural de Eloí o Eloi. Y esta palabra Eloi significa Dios, significa también poderoso, fuerte o prominente. Esta palabra nos indica la existencia de un Dios trino. Es la primera alusión a un Dios trino en la Biblia. Y aunque si bien es cierto que el plural es impreciso, porque no nos dice claramente son tres, sino sencillamente es el plural, bueno, tampoco podemos decir que son cuatro, cinco, seis, porque no se mencionan en la Biblia. Pero sí encontramos en la palabra de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de la Trinidad vamos a hablar más adelante. Así que mientras nos quedamos con esto, la palabra Elohim es una palabra plural que significa Dios o dioses, significa en su sentido singular, significa poderoso, fuerte y prominente. Así que esta palabra en plural nos indica o nos refiere primariamente o directamente hacia ese Dios trino. Él es quien creó todo lo que vemos de un Dios, todo lo que vemos en esta vida física, incluso todo aquello que no vemos, Dios lo creó. De este nombre de Dios aprendemos que Él es el creador todopoderoso, pero también quien se compromete de alguna manera a bendecir a su creación. La palabra Dios significa poderoso, así que ese Dios poderoso es el creador de los cielos, de la tierra, de todo lo visible e invisible, y es nuestro sustentador, es el que se ha comprometido con nosotros
para bendecir a su creación. En segundo lugar, tenemos el nombre compuesto El Elión, El Elión, que quiere decir el Dios Altísimo. Este nombre lo encontramos en Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20, cuando dice la Biblia que Abraham había regresado de vencer a un ejército compuesto por cinco naciones, cinco reyes, un ejército compuesto de cinco otros ejércitos, cinco ejércitos que hicieron uno muy grande y vinieron a pelear en contra de Abraham. Abraham no tenía un ejército, Abraham tenía solamente un poco más de 300 siervos o esclavos que trabajaban con él, y a ellos los armó y a ellos los llevó a la guerra. Lo hermoso de esta historia es que Abraham con sus siervos, no siendo ellos guerreros, ganaron la batalla, le ganaron a esos soldados entrenados, le ganaron a esos cinco ejércitos que se unieron para pelear contra él. Y viniendo de regreso, dice la Biblia, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo. Melquisedec bendijo a Abraham, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Pero aquí encontramos dos veces la referencia al Dios Altísimo. Dios Altísimo es la palabra hebrea el Elión. Con este nombre, Dios está diciendo que Él es el legítimo dueño de todo el mundo, de hecho, de toda la creación. Él es altísimo, hablando no solo de que está en un lugar muy alto, sino que es muy grande. Él es tan grande, tan poderoso, que lo llena todo. El escritor no encontró otra palabra para definir ese Dios maravilloso, grande, sumamente extenso, que lo llena todo y que está por sobre todo, que lo único que logró decir fue Dios Altísimo. De acuerdo al contexto de la historia, nos damos cuenta que el Dios Altísimo es digno de recibir nuestros diezmos, pues Él es quien nos da la victoria contra nuestros enemigos. Sí, usted dirá, bueno, yo no tengo cinco ejércitos que estén en contra mía, no tengo enemigos que estén buscando mi cabeza o que quieran matarme. Sin embargo, hay otras cosas que pudiéramos incluso determinarlas como nuestros enemigos, y son nuestras necesidades diarias. Son la necesidad de alimentación, de sustento en la casa, de ropa, vestido, hogar, ah, poder de alguna manera pagar los gastos de educación de los hijos, a algunos que tienen que pagar renta, algunas otras cosas que tenemos que pagar constantemente y que no tenemos manera o cómo. Y entonces, cuando pedimos a Dios, clamamos a Dios, Dios nos da la creatividad, nos da la energía, la sabiduría, la capacidad para hacer negocios, para encontrar un buen trabajo y de ahí poder tener lo necesario. Entonces, vemos de alguna manera la provisión de Dios. Dios se manifiesta dándonos lo que necesitamos, haciendo que podamos vencer a esos enemigos que se presentan en contra nuestra. Por lo tanto, dándonos la victoria, dándonos la provisión, dándonos lo que necesitamos, nuestra respuesta mínima sería darle el diezmo, darle a Dios lo que le corresponde. Así que es en este contexto en que se menciona el nombre de Dios Altísimo. Ahora, si analizamos la historia, nos damos cuenta que en realidad, más que la fuerza física o la capacidad bélica que tuviera la gente de Abraham, fue la ayuda de Dios, fue la intervención divina, como lo sigue haciendo hasta el día de hoy, ayudando a su pueblo, al pueblo de Dios, a Israel, para vencer a sus enemigos. Pero también es Dios el único que puede bendecir al hombre y el único que puede recibir todo lo que nosotros traemos para ofrecerle. Así que lo menos que podemos hacer es entregarle el diezmo y esperar de él mucho más
bendición. Ese es el Dios altísimo, altísimo. El siguiente nombre es Adonai. Adonai quiere decir Señor, pero también quiere decir dueño o amo. Esta palabra Adonai se usa más de 300 veces en el Antiguo Testamento. Es el plural de majestad. También se traduce mi Señor o mi amo. Un ejemplo de esto está en el Salmo 110, verso 1, cuando dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En el original podría decir así, Jehová dijo a mi Adonai. Ahora, aquí encontramos una revelación preciosa, porque dice, Jehová dijo a mi Señor. Y entonces pudiéramos pensar, bueno, entonces, ¿cuántos señores hay? Pero otra vez, esta es una referencia hacia la Trinidad y específicamente a el Padre y el Hijo. Jehová, el Padre, dijo a mí, Señor, mi Señor. ¿Quién es ese Señor? Es el Hijo. Así lo revela nuestro Señor Jesucristo mismo en Mateo capítulo 22, versos 41 al 46. Dice la escritura de esta manera. Y estando junto a los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Por qué? Porque por un lado ellos ni siquiera entendían esa palabra o a quién se refería, y razonándola un poco, ellos podían darse cuenta que esta palabra podía referirse al Mesías, y la gente que estaba alrededor siguiendo a Jesús proclamaban a Cristo como el Mesías. Así que si los fariseos decían, bueno, se está refiriendo al Mesías, entonces ellos estarían cayendo en la verdad de reconocer a Jesús como el Mesías, y no querían hacer eso. Así que mejor decidieron no volverle a preguntar más. Así que, como dije antes, esta es una clara referencia a la Trinidad, específicamente mencionando aquí al Padre y al Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Pero también nos aclara que Jesús es nuestro Señor, nuestro dueño, nuestro amo, pues Él nos compró en la cruz y por lo tanto le debemos total obediencia y total dependencia. Eso es lo que como humanos nos cuesta, incluso como cristianos. A veces habemos cristianos de mucho tiempo ya, asistiendo a la iglesia, leyendo la Biblia, haciendo lo que algunos otros cristianos hacen, o a veces en contra de nuestra propia voluntad, siguiendo o simplemente acompañando a aquellos que están obedeciendo al Señor, haciendo su obra. Y nos cuesta entender que Jesús es Señor, y queremos incluso dividir a Jesús como Salvador y como Señor. Y algunos dicen, bueno, ya aceptaste a Jesús como Salvador, ahora tienes que aceptarlo como Señor. Y en realidad es indivisible, es o no es tu Señor y tu Salvador, son las dos cosas juntas. Sin embargo, hay muchos cristianos que necesitan que se les refresque en su mente, en su corazón, que Jesús no es solamente nuestro Salvador, sino también es nuestro Señor, y que por lo tanto le debemos sumisión, total obediencia. Ese Jesús que entregó su vida en la cruz por nosotros, nos ha comprado a precio de sangre, dice la palabra de Dios a través del apóstol Pedro, no con oro ni con plata, sino con su sangre preciosa es que hemos sido comprados. Por lo tanto, debemos obedecerle, debemos esforzar nuestras vidas en someter nuestra voluntad a Dios, debemos obligatoriamente obedecerle. No es que si quiero, no es que si puedo, no es que si tengo tiempo, es que ya no eres tuyo, es que ya no te perteneces, es que ya no vives para ti, ahora es necesario que vivas para el Señor porque le perteneces a Él, eres de Él. El Señor
es tu dueño, Él es tu amo. El siguiente nombre que quiero compartirles es el Gibor, que quiere decir Dios fuerte. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 9 y verso 6. La escritura dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El nombre describe al Mesías, a Jesucristo. En esta profecía, el profeta Isaías nos habla de Dios o de Cristo, del Mesías, como un poderoso y gran guerrero. El Mesías venía a ser el poderoso Dios, quien llevará a cabo la destrucción de los enemigos de Dios y regirá en el futuro, regirá con vara de hierro. Apocalipsis 19, capítulo 19, versículos 15 y 16 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es entonces el Dios fuerte que nos menciona Isaías 9:6. Él es el Gibor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para los que aún confundimos a Jesús con Jehová en el Antiguo Testamento y que decimos que es el mismo y que en cierto sentido sí lo es, porque él dijo en alguna porción en el Evangelio de Juan, que Él y el Padre son uno solo. También es cierto que debemos en nuestra mente, en nuestro corazón, hacer la división en cuanto a la obra, quién hace una cosa y quién hace la otra, aunque son uno y podemos decir que es una unidad perfecta, la del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a dividir en nuestra mente y nuestro corazón el trabajo, la obra de cada uno. Y en este caso, hablándonos de Jesús, se nos menciona también como el Dios fuerte, aunque en el Antiguo Testamento también podemos encontrar este mismo título para Jehová, Dios fuerte. Ahora, específicamente, Isaías 9:6 lo enfoca hacia Jesús. Jesús es nuestro Dios fuerte. Él es el que ha tenido la capacidad de vencer al diablo, a la muerte, de clavar nuestros pecados en la cruz y esa acta de decretos que había en contra de nosotros, como dice también el apóstol Pablo, y declararnos a nosotros justos, limpios, puros, santos, ponernos ahora como hijos de Dios y darnos la libertad de recibir todas las bendiciones que como hijos Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, cada uno de los que estamos recibiendo la palabra y que estamos aprendiendo o que estamos conociendo a Dios a través de la revelación de su palabra, es necesario que conozcamos también cómo Dios trabaja hacia nosotros, cómo Dios nos ve. Si Él ya nos compró por precio de sangre, si Él ya nos declaró justos, si ya somos hijos de Dios, si ya nos ha asegurado un lugar en la eternidad, Él lo ha dicho claramente, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Si nosotros ya tenemos esa plena convicción, esa plena seguridad de quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros, de esa obra maravillosa de pagar por nuestros pecados en la cruz y declararnos santos, libres y justos, ahora lo que nos toca a nosotros es tomar las promesas de Dios, las demás promesas de Dios, apropiárnoslas y vivir conforme a esas promesas. Y una de las promesas que encontramos en la palabra de Dios es la que encontramos en Jueces capítulo 6 y versículo 12. Y fíjese cómo lo dice Dios. Dice ahí en Jueces 6:12, dice, y el ángel de Jehová se le apareció, está hablando de Gedeón, se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ahora, en otras ocasiones ya hemos hablado de Gedeón, cómo es que él estaba en ese momento temeroso por los ejércitos enemigos, los pueblos enemigos que para ese tiempo tenían oprimido a Israel, y cómo es que venían de vez en vez
Y dice la escritura que venían y le robaban todo su alimento, todo lo que ellos habían sembrado y cosechado, se lo robaban, se lo llevaban. Entonces, el pueblo de Israel estaba totalmente sumergido en temor, en miedo. Los ejércitos vecinos habían mostrado cierto poderío, los tenían sometidos y les robaban constantemente sus alimentos. Entonces ellos estaban sufriendo de escasez, una gran escasez. Para ese momento, Gedeón había cosechado un poco de trigo, cebada, y dice la escritura que la estaba majando, sacándole el grano, pero estaba en un lagar. Un lagar era como una cisterna grande donde metían normalmente las uvas, y los hombres se metían para pisar esas uvas y sacarle el jugo. Pero en esta ocasión no había uvas, porque de alguna manera las uvas requieren un cierto más cuidado, requieren tal vez más agua, más de todo para que pueda de acuerdo a lo que se espera, que haya una buena cosecha, un buen jugo, un buen vino. Pero por la situación que se estaba viviendo, pues no tenían ellos la libertad de cuidar sus viñedos, así que por lo menos se enfocaban a lo más básico, cosechar grano. Y el poco grano que cosechó lo metió ahí en ese lagar, y ahí escondido estaba majando el grano para poder extraerlo y de alguna manera tener comida tal vez para algunos días. Entonces, Gedeón estaba temeroso. No había en él algún aliento de vida. Incluso la escritura nos dice que cuando se le apareció el ángel y le dice varón esforzado y valiente, él dice, pero ¿dónde está ese varón esforzado y valiente? ¿No? Y él menciona, yo soy el más pequeño de la familia de mi familia, yo no tengo capacidad, mi familia es la más pobre de todas. Y empezó a poner una serie de excusas acerca de la palabra que que venía dando el ángel. El ángel de parte de Dios lo estaba viendo como lo que llegaría a ser, no como quien era ahora mismo. Y así se le presenta a Gedeón. Más adelante vemos a Gedeón pidiendo señales, después yendo a la batalla, ganando las victorias y teniendo un gran renombre, Gedeón. Y esta palabra la podemos aplicar a nosotros, decía antes, porque todas las palabras, las promesas del Antiguo Testamento las podemos aplicar a nuestras vidas como cristianos, gracias al sacrificio de Jesús. Y esta la podemos aplicar a nosotros. Cuando tienes miedo, cuando tienes temor, cuando estás sufriendo algún tipo de escasez, algún tipo de problema, alguna enfermedad, puedes tomar esta palabra para ti de parte de Dios, como Dios diciéndote a ti de una manera personal: varón esforzado y valiente, o mujer esforzada y valiente. Y lo puedes tomar para ti, no porque verdaderamente lo seas, sino porque Dios quiere inyectar ese valor, esa fuerza, esa capacidad para esforzarte y poder sacarte de ahí de donde estás. Dios puede hacer eso en ti, en tu vida. Ese Dios fuerte del que hemos hablado, ese Dios poderoso del que hemos hablado, ese Dios altísimo del que nos ha mencionado la palabra de Dios, es el Dios que se puede manifestar a tu vida y que te puede sacar de donde estés, que puede lograr hacer un cambio en tu entorno a través de, primeramente, lograr un cambio en tu mente y en tu corazón. Sí, hermano y amigo que me escuchas, Dios quiere primeramente cambiar tu mente, cambiar tu corazón, cambiar esa manera negativa que a veces tenemos de pensar, de que a veces decimos no puedo, no lo voy a lograr, de decir es que todo se me cierra, parece que todo está en contra, parece que no puedo avanzar más. Algunos dicen, quisiera salir corriendo, quisiera abandonarlo todo, irme a un lugar donde nadie me conozca, y ya y ves, hay tantas expresiones de incertidumbre, de inseguridad, de flaqueza. Pero ahí
ahí en medio de esa situación negativa, ahí en medio de, de esos pensamientos negativos, ahí en medio de esa fragilidad que se muestra en tu vida, ahí cuando no puedes, cuando no tienes más para dónde ir, es ahí donde puedes tomarte de esta palabra y creerla en el nombre de Jesús. Creerla, porque debes recordar que Él ya te compró, que ya eres hijo de Dios, que ya eres su propiedad, que eres salvo, que Él ha perdonado tus pecados. Debes recordar que ahora vas camino a vida eterna, que ya no eres de este mundo, que el diablo ya no tiene nada en contra tuya, que ya no tiene nada legal en, contra, en tu contra, ya no puede hacer nada para hacerte perder o que vayas a condenación. El Señor te ha dado victoria. Y Él, ese Señor que te ha comprado a precio de sangre y que te quiere bendecir, es ese mismo Señor que en esta hora te dice, varón, esforzado y valiente. Así que con esta palabra, levántate, levántate, créele al Señor, créele con todo tu corazón y logra aquello que Dios ha puesto delante de ti. Alcanza aquello que Dios ha determinado para ti. Ve, vence, pelea, arriesga y obtén la victoria para nuestro Señor Jesucristo. Si estás en este momento afligido, triste, temeroso, no sé cómo te encuentres ahora mismo, pero si te identificas con Gedeón en este momento, te pido que me acompañes en esta oración. Quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro en este momento por aquellos que están viendo este tema o están escuchando este programa. Y oro, Señor, para que seas tú llegando al corazón de aquellas personas, dándoles la fuerza, el valor, el ánimo que necesitan, para recordarles, Señor, que solo en ti hay bendición. Como dijo alguna vez el apóstol Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que toques la vida de aquellos que en este momento están en aflicción, en dificultad, en problema. Algunos que tal vez han sido infectados con este virus que anda por ahí lastimando, hiriendo a la gente. Oro, Padre, en el nombre de Jesús para que tu mano sanadora se pose sobre ellos. En el nombre de Jesús les dé sanidad y ellos puedan levantarse con fe, creyendo en tu amor, en tu gracia, creyendo que tú, Señor, eres el que le da la salud, eres el que les da las fuerzas, eres el que los levanta de esa cama, creyendo que tú eres el que mete tu mano, Señor, en sus problemas, en medio de sus dificultades. Eres tú el que les da victoria, eres tú el que les levanta, eres tú, Señor, el que les da bendición. Padre, oro por cada persona que está atendiendo a tu palabra y creyendo a ella, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que Dios, a través de tu Espíritu Santo, pongas en ellos el valor, la fuerza y la fe necesaria para que salgan de esa situación negativa en la que se encuentran. Padre, en el nombre de Jesús los pongo en tus manos. Amén.